Medellín es cuna de grandes periodistas y de importantes medios de comunicación. Desde los albores de la independencia, la prensa nacional también empezó a sacudirse y a dejar atrás el letargo de las publicaciones dedicadas, de manera exclusiva, a difundir contenidos religiosos o políticos. Antioquia no fue la excepción. Y en 1814, tras la llegada de la primera imprenta al territorio, en Río Negro se editó la Gaceta Ministerial, que es considerada la publicación periódica fundacional en estas tierras y de la que se tiene registro se mantuvo vigente hasta 1815. Después aparecieron publicaciones como El Censor, La Estrella de Occidente y La Gaceta de Antioquia, entre muchas otras, que, en su mayoría, se dedicaban a promover actividades comerciales y mineras. Pero fue solo hasta 1875 que apareció la primera publicación exclusiva de noticias en Medellín, El Correo de Antioquia. Este periódico, publicado en un formato de 15 por 12 centímetros, como lo consigna María Cristina Arango Tobón en su libro Publicaciones Periódicas de Antioquia, no se editaba los domingos. Desde finales del siglo XIX, la importancia de Medellín en el periodismo y los medios fue más notoria. El 22 de marzo de 1887, con la dirección de Fidel Cano, nació El Espectador, el diario más antiguo de los que circulan aún en el país. Años después, se trasladó a la capital. Antioquia y Medellín particularmente, como digo, ha tenido un protagonismo y un liderazgo muy importante en la creación de medios impresos. Es decir, yo destacaría el caso particular, y me parece que es el emblemático, por así decirlo, además porque es un medio que se mantiene vigente y sobre todo que ha sido muy coherente con su pensamiento filosófico, con su propuesta editorial y sobre todo con su idea y con su concepto de lo que es un medio de comunicación en una sociedad que se considera es democrática y liberal. Estoy hablando concretamente del periódico El Espectador. El Espectador surge en 1887 por iniciativa de don Fidel Cano. Y precisamente eso es reflejo, digo, de la presencia que también hemos tenido en nuestra cultura antioqueña de un pensamiento democrático, de un pensamiento liberal, de un pensamiento progresista en el mejor sentido de la palabra. Pasada la primera década del siglo XX, concretamente 1912, Francisco de Paula Pérez fundó El Colombiano. Por esos días, esa ciudad tranquila y acartonada se sacudió con nuevas voces que iban en contra del establecimiento, y desde la Escuela de Bellas Artes se gestó un grupo que removió los cimientos de la sociedad antioqueña de la época, los Panidas. Esos 13 muchachos, entre ellos los caricaturistas Ricardo Rendón, Teodomiro Izaza y Félix Mejía Arango, retrataron junto con el poeta León de Greiff, el filósofo Fernando González y el artista Libardo Parra, más conocido como Tartarín Moreira, entre otros intelectuales, la Medellín de comienzos de siglo pasado. Muchas de sus creaciones artísticas, poéticas o filosóficas estuvieron ligadas al periodismo. Los Panidas se reunían en el Café El Globo, en el marco del Parque Bolívar, y editaron una revista con el nombre que los identificaba. Por esos años también se destacó el gran cronista Luis Tejada, dueño de un estilo filoso y sarcástico. Medellín también fue la cuna de importantes publicaciones como El Heraldo, El Correo Liberal y El Bateo, entre muchas otras, que circulaban como diarios o revistas. Para las décadas del 30 y 40 del siglo pasado, la ciudad tomó la posta en el país y se erigió como un polo de desarrollo industrial único en Colombia. A la par, los periódicos se afianzaron y aparecieron las primeras emisoras radiales. Pero solo fue hasta 1948, en un país que todavía lamentaba el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril, cuando vio la luz la cadena radial colombiana Caracol, tras la unión de La Voz de Antioquia, la principal emisora antioqueña de esa época, y emisoras Nueva Mundo de Bogotá.
Ese año también marcó, igualmente en Medellín, el nacimiento de la radio cadena nacional. Desde ahí la historia de la radiodifusión cambió para siempre en el país y en América Latina. Que en la década de los 40 la actividad industrial colombiana estaba pues como en un momento de esplendor. Entonces tenemos una industria en todos los niveles, la industria textil, la industria de los alimentos, la industria de las gaseosas, la industria del tabaco, muy fortalecida, unas empresas muy grandes, muy sólidas, que encuentran en el funcionamiento de las emisoras una plataforma para mostrar sus productos y para desplegar a través de ellos estrategias pues como publicitarias. Esto también está relacionado pues con el surgimiento de las empresas de publicidad, de las agencias de publicidad. La radio revolucionó la forma de hacer periodismo en Medellín y Colombia. La inmediatez de ese medio sacudió las anquilosadas redacciones de los diarios y llevó a los lugares más recónditos del país las noticias en tiempo real, contadas en las voces de sus protagonistas. En esa dinámica y desde cualquier sitio, los oyentes se enteraron de los principales acontecimientos políticos, deportivos, culturales y sociales. A finales de la década del 70, otro jugador entró a terciar en la escena periodística de la ciudad. En 1979 se fundó El Mundo, periódico considerado como una de las grandes escuelas de periodismo de finales del siglo XX en el país. Así desde los medios se narró una ciudad a la que golpeó como pocas la vorágine del narcotráfico. Pero fue así como Medellín, en uno de sus momentos más complicados, se levantó para, de nuevo, ser referente nacional y en 1985 dio vida a Teleantioquia, el primer canal de televisión regional de Colombia, y en 1997 al primer canal local, Telemedellín. Con eso la ciudad se sacudió otra vez del centralismo y trazó el camino a nuevas formas de ver, narrar y analizar el país, lejos de la óptica unidireccional de Bogotá. Desde aquí también han salido hacia la centralidad muchos periodistas y lo vemos como presentadores, como corresponsales, no solamente en Bogotá, sino también en el mundo. Y creo que tiene que ver también con esa capacidad que tiene esta ciudad y esas dificultades y limitaciones en cuanto a lo que significa la generación de información, lo que hace que definitivamente pensemos diferente. Con la llegada de Internet a finales del siglo pasado y posteriormente de los desarrollos tecnológicos del siglo XXI, los medios cambiaron para siempre. Las nuevas plataformas y los nuevos públicos hoy se informan y consumen contenidos periodísticos en tiempo real, por la red y en cualquier lugar. El reto está latente día a día, o mejor, segundo a segundo. Y Medellín, por supuesto, sigue a la vanguardia en esa nueva realidad. Como siempre, la ciudad no es inferior al compromiso. Medellín es pionera de la televisión regional y local. En el momento más complejo de la ciudad, por la irrupción del narcotráfico, que se enquistó en diferentes sectores de la sociedad colombiana, dejando a su paso una estela de muerte y corrupción, esta urbe le marcó el rumbo al país. El 11 de agosto de 1985, la televisión nacional se sacudió y su historia se partió en dos con la creación de Teleantioquia, el primer canal regional de Colombia. El nacimiento del canal le dio a la provincia el lugar que se merecía y las voces que antes no sonaban y esos personajes que nunca se veían en la señal nacional, dominada por dos canales capitalinos, empezó a retratar una Colombia, para muchos, escondida. También la noticia se empezó a narrar con otros ojos y con un tratamiento cercano, lejos de la fría capital. Eso lo agradecieron los televidentes. Fuimos pioneros en este departamento
entre todos los demás en el país en esta modalidad de televisión regional, porque de ahí para atrás, desde 1985 para atrás, la televisión fue nacional, fue centralizada. A nosotros, a la provincia, nos llegaba solamente el talento, la información, lo que en Bogotá creían que era lo que el país necesitaba. A partir de 1985, cuando nace, repito, el primer canal regional de televisión, se empieza a desarrollar la idea de la televisión más cercana, la información más cercana, la cultura más cercana, la recreación, el deporte y todo lo que implica la televisión más cercana allá en la región. La aparición de la televisión regional hizo que desde las facultades se cambiara la concepción de enseñar periodismo y la forma de producir contenidos televisivos. Y 12 años después, el 7 de diciembre de 1997, también a la vanguardia del país, desde la ciudad, nació el primer canal local colombiano, Telemedellín. 3, 2, 1, 0. Bienvenido, Telemedellín, a nuestros hogares. Bienvenido. Telemedellín, el primer canal local público de Colombia, inaugura hoy su emisión con este tradicional desfile de mitos y leyendas. Estamos transmitiendo en directo para ustedes que no se quieren perder ni un solo detalle de este espectáculo de cultura y folclore. El ejemplo lo siguieron otros departamentos y en 2004 desde Medellín también se trazó el camino con la creación de Cable Noticias, el primer canal informativo de noticias las 24 horas, totalmente realizado y producido en la ciudad. Para que quede bien claro, porque Telemedellín venía también llevando información las 24 horas y Teleantioquia las 24 horas. Estoy hablando de información, de noticias, 24 horas. Y eso fue lo que, repito, nació con Cable Noticias en la ciudad de Medellín. Hoy, con el advenimiento de las nuevas formas de consumir información y de ver televisión, Medellín sigue en lo más alto del escenario nacional y sus talentos y productos salen hacia el mundo para demostrar, una vez más, que el trabajo serio fuera de la capital da sus frutos. Producciones propias, apoyo a artistas locales que triunfan en el mundo y contenidos noticiosos, educativos y de entretenimiento de primera calidad hacen de la televisión hecha en Medellín un ejemplo para Colombia, América Latina y el mundo. Estás viendo Medellín es. Hay un demonio que ronda las redacciones, que es el demonio de la prisa. Hay que tener entendido que para asimilar los acontecimientos se necesita tiempo. Al fin y al cabo, los acontecimientos son hijos del tiempo. La mejor virtud de un periodista es saber escuchar. Esa fue una de las frases preferidas de Javier Darío Restrepo, reportero de corazón y maestro de la ética periodística en Colombia e Iberoamérica. Su presencia física dejó este plano en octubre de 2019, pero sus enseñanzas, día tras día, están más presentes entre los apasionados por el oficio, que ven en su legado el camino a seguir en tiempos de redes sociales y de carencia de rigor. Restrepo, nacido en Jericó, Antioquia, en 1932, supo abrirse paso en el periodismo nacional como reportero de a pie, dejando en alto con cada cubrimiento la profesión. Y desde la provincia, con base en el trabajo honesto y su rectitud, se ganó un espacio perenne en los medios de la capital. Su amor por el periodismo pudo más que su vocación sacerdotal.
Abandonó la sotana tras 17 años en el sacerdocio para dedicarse de lleno a contar historias y a mostrar la realidad de una Colombia, país al que amó profundamente, pero del que decía era absolutamente desigual. Por eso no se cansó de denunciar. Pues Javier Darío Restrepo es toda una institución del periodismo primero que todo y particularmente de la ética periodística. Hay que señalar y lamentar, diría yo, que no siempre nuestros medios tienen en cuenta ese principio rector en el manejo de la información y en el trabajo de un medio de comunicación como es la ética. Muchas veces, desgraciadamente, y lo más irónico, Javier Darío Restrepo, entre comillas, fue víctima de su propio quehacer. Que si uno no mira el último producto, se estanca en sus mismos errores o en sus mismas prácticas, así sean buenas. Porque la gran dinámica de la vida y particularmente la profesión es esa, de que lo que hiciste bueno puede ser mejor. Siempre con la frase justa y el consejo desinteresado, Restrepo fue docente universitario y trabajó en el noticiero 24 horas, en los diarios El Tiempo, El Espectador, El Colombiano y El Heraldo. Fue maestro de la Fundación Nuevo Periodismo, hoy Fundación Gabo, por 23 años. También fue director de la revista Vida Nueva Colombia. Y entre sus galardones están el Premio Nacional de Cultura de la Universidad de Antioquia, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a la Vida y Obra y el Premio a la Excelencia Periodística Gabriel García Márquez, entre muchos otros. Además, fue reconocido como doctor honoris causa en la Universidad San Andrés de Bolivia. De su extensa obra hacen parte 22 libros, en su mayoría dedicados al análisis de la ética periodística. Desde 2000 dirigió el Consultorio de Ética Periodística de la Fundación Gabo, un espacio semanal y en línea en el que periodistas, docentes y estudiantes compartían con él sus dudas y dilemas en el ejercicio de la profesión. Y cuando uno entiende que las fuentes son seres humanos, que detrás de ellos hay un montón de historias que no las puede utilizar simplemente como un objeto, que es un poco lo que hablaba Javier Darío Restrepo, cuando los datos me obligan a repensar dónde estoy, cuando decir o no decir representa para mí un reto continuo y permanente, cuando dar un dato, dejar de darlo, cuando cambio un montón de adjetivos por un solo dato, tal vez me doy cuenta que es mucho más importante eso que simplemente una suerte de descripción. Ahí esa reflexión de Javier Darío Restrepo es fundamental y nos ha dejado un legado, no solamente él, sino también otras personas que se preocupan alrededor de eso. Lo que pasa es que lastimosamente la ética se ha tomado dentro de la formación del periodismo como si fuera un asunto de una materia y eso no puede ser así, tiene que estar en la discusión continua de todas las materias, de todos los cursos, de todas las asignaturas. La palabra información dice dar forma, el poder quita las formas. La palabra información dice que los acontecimientos deben estar dentro de la mente de las personas para darles una forma. ¿Y cuál es la forma que nos dan los hechos? Es esa forma que contribuye a hacernos mejores. Javier Darío Restrepo dio su última charla pública el 4 de octubre de 2019 en el Festival Gabo en Medellín. Ese día presentó su libro La Constelación Ética. Falleció en Bogotá 2 días después. Su legado está más vivo que nunca. Y su conocida frase, la ética periodística no se enseña, se comparte, es hoy un estandarte que todos los periodistas pueden levantar para honrar la profesión. Esta tierra no solo es cuna de grandes medios, sino también de grandes periodistas. Ni pensar en toda esta tecnología, como que había más lugar para el ser humano y menos para las máquinas. Y creo que es el peligro hoy, ¿no? Que las máquinas acaben reemplazándolo a uno. La magia de la radio inició en Medellín en 1928. Ese año, Santiago Gaviria transmitió la misa de la catedral y la retreta del Parque Bolívar. Esas fueron las primeras transmisiones, privilegio de unos pocos, sobre todo de jóvenes que traían desde el exterior nuevas aficiones. 2 años más tarde, la ciudad tuvo el primer transmisor de onda corta de 50 vatios, instalado por Alfredo Daniels. Desde ahí, todo cambió.
Para 1935, año clave en la historia cultural de la ciudad, por la muerte de Carlos Gardel, el 24 de junio, nació la emisora más importante de Medellín por esos días, La Voz de Antioquia, dirigida por Alberto Hoyos Arango. En esos años, la radiodifusión estaba dedicada casi en su totalidad a emitir programas musicales, literarios y religiosos. Apenas despuntaban los primeros contenidos de noticias. Tras la violencia que generó el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948 en Bogotá, La Voz de Antioquia se fusionó con emisoras Nuevo Mundo de la capital y desde Medellín se gestó la cadena radial colombiana Caracol. De manera paralela se creó Radio Cadena Nacional, como respuesta de otro sector de los industriales antioqueños, aunque algunos registran esa fundación 3 años más tarde. Todas las emisoras pues como importantes, emisoras grandes, contaban con un espacio adjunto a sus estudios que se adaptaba como que era un auditorio, pero que cumplía también las funciones de estudio, donde se hacían las grabaciones de programas musicales con interpretaciones en vivo o de algunos de estos programas de dramatización que de las mismas radionovelas o incluso pues después de los programas de concurso y de los programas de humor. ¿Por qué se hacían ahí? Porque esto generaba como una situación en la que la emisora, que uno cuando escucha las emisoras no ve qué es lo que está pasando, entonces esta era una manera de las emisoras mostrarle a su audiencia cómo funcionaban, quién era el que cantaba, el rostro de los personajes de las radionovelas. Entonces eran grabaciones que se hacían en vivo y que contaban con un público. Entonces ese espacio se llama también radioteatro. 10:44 minutos. Como si fuera poco, Medellín también es pionera en la radio universitaria. La emisora cultural Universidad de Antioquia realizó en 1933 su primera emisión y desde ese momento ha funcionado de manera ininterrumpida como formadora de talentos periodísticos y como testigo del acontecer de la región. Y en agosto de 1948 se fundó la emisora cultural Radio Bolivariana en frecuencia de amplitud modulada. Desde finales de la década de los 70, ya con las empresas radiales asentadas en Bogotá, la forma de hacer radio informativa cambió para siempre. Las ondas hertzianas penetraron en los rincones menos visitados de Colombia y en esa dinámica el país conoció noticias que cambiaron la forma de ver a Colombia, como el Premio Nobel de Literatura para Gabriel García Márquez en 1982, la tragedia de Armero y la toma del Palacio de Justicia en noviembre del 85 o el desangre de la guerra de los carteles del narcotráfico contra el Estado a finales de los 80 e inicios de los 90. Pero al sacudir todo esto, al sacudir la sábana, al decir hay que cambiar todo esto, hay que llamar a los protagonistas de los hechos, hay que llamar a los ministros antes de que se vayan para el despacho, hay que llamarlos a la casa, hay que buscar a los afectados por la violencia, a los afectados por las noticias, a los afectados por los hechos naturales, las tragedias. Hay que buscar a la gente, hay que buscar a todos aquellos que sean protagonistas de la noticia, y no en 5 minutos, sino en 3 horas, de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Y llegó un momento en que la gente estaba toda pendiente de ese nuevo estilo de hacer periodismo. Una pausa, las noticias. Bienvenidos y bienvenidas. Internet cambió la forma de ver el mundo y desde ese momento la radio, en vez de amilanarse y perder fuerza, se repotenció. En las 2 primeras décadas del nuevo siglo se hizo más participativa y democrática y dejó de ser un privilegio de los grandes conglomerados económicos. Apareció el podcast y a través de esta herramienta hoy se puede escuchar radio en cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Una prueba fehaciente de la radio en las nuevas plataformas es, por ejemplo, Telemedellín Radio, una estación que vive y retrata la ciudad 24 horas, con una mirada fresca y rigurosa. En eso la ciudad también es pionera y marca el paso en el país.